que es el síndrome del ovario poliquístico, que es un desequilibrio hormonal que se produce durante la edad reproductiva. Se forman quistes de líquido a lo largo del borde exterior del ovario que contienen óvulos inmaduros que no son liberados con regularidad. Y esto provoca otros síntomas y problemas. Pero miren, para eso hemos invitado hoy a hablar a la ginecóloga Gabriela Ayala, que está con nosotros. Bienvenida. Buen día, mucho gusto. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Sabemos que esto tiene otros efectos secundarios en las mujeres. Así es. Bueno, para hablar del síndrome de ovario poliquístico, primero tenemos que hablar un poquito de su prevalencia. Se dice que hasta un 10 a un 15% de las mujeres en edad fértil pueden presentar este síndrome. Un síndrome, pues, es el conjunto de varias alteraciones sistémicas, es decir, en varios órganos que se conjuntan en una sola patología. ¿Puede aparecer en cualquier momento de su etapa reproductiva y solo en la etapa reproductiva? Es un diagnóstico que se hace a partir de que los primeros años en los que se establecen los ciclos regulares de la mujer. Es decir, tenemos que esperar al menos 18 o 20 años para que podamos hacer este diagnóstico, y hay mujeres que pasan toda su etapa fértil o toda su vida fértil con este problema. Okay. ¿Cuáles serían los síntomas, las señales de alarma, las advertencias para acudir a un médico? Digo, además de que hay que estar acudiendo regularmente, ¿no? Bueno, las principales alteraciones que se dan en estas pacientes son pacientes que pueden tener obesidad, pueden tener acné o pueden tener exceso de vello, o síntomas de androgenismo también, como puede ser la alopecia o el acné, ¿no? Como comentamos, y principalmente son pacientes que no reglan mes con mes, es decir, tienen ciclos anovulatorios. Lo que ahorita precisamente comentaban al inicio, son folículos que crecen pero no generan un ciclo ovulatorio, por ende son pacientes que no reglan. ¿Y no les despide no se genera un ciclo hormonal ideal y entonces no hay un desprendimiento del endometrio, que es la capa interna del útero. ¿Qué tan frecuente o necesario es que se realicen operaciones a estas mujeres para retirarle los quistes? No es como tal parte del manejo. Al ser un trastorno hormonal, nosotros solemos tener otro tipo de manejos, principalmente, por ejemplo, con anticonceptivos en un inicio, para hacer que nuestra paciente regle de forma regular y generar así una regularidad en su ciclo. Entonces, lo más común es que lo difícil en esta patología es hacer el diagnóstico, porque son pacientes que generalmente no tienen idea qué es lo que está pasando en su cuerpo. Son pacientes gorditas, con exceso de vello, con acné y que no reglan. Incluso también pueden tener un poco de dificultad para embarazarse o tardar un poco más de tiempo para embarazarse. Entonces, generalmente no es algo que se trate quirúrgicamente, es algo más bien que tarda un poco en hacerse el diagnóstico. Muchas pacientes desconocen que tienen esta patología y pues ya una vez que se establece el diagnóstico, pues es un tratamiento multidisciplinario. Tiene que haber nutriólogo, tiene que haber psicólogo también, obviamente el ginecólogo, puede ser endocrinólogo también el manejo. Entonces sí requiere varios especialistas. ¿Qué consecuencias o qué riesgo tiene tener esta patología y no saberla? Por ejemplo, como comentamos, al no desprenderse el endometrio, que es la parte interna del útero, puede desencadenarse o desarrollarse en una etapa posterior un cáncer de endometrio. Eso puede ser una parte. Estas pacientes tienen mayor riesgo de síndrome metabólico, que esto se asocia con obesidad, con hipertensión, con diabetes, también, como decíamos, con disminución de la fertilidad. Entonces, son las consecuencias que se presentan en estas pacientes. ¿Y no hay forma de prevenirlo? No, es una patología que es multifactorial, pero principalmente se dice que es de origen genético y de origen multigenético. Entonces, no hay como tal una causa específica, simplemente la predisposición genética se considera que es la principal causa. ¿Y esto se puede detectar a partir de que una mujer empieza su etapa reproductiva, es decir, desde la primera regla? No, hay que tener un poco muy en cuenta esa cuestión. Es una pregunta interesante, ya, dado que hay un sobrediagnóstico incluso en pacientes adolescentes. Porque en los primeros ciclos de reglas en las mujeres existe algo que los ciclos no son regulares, y eso es por la inmadurez que existe del eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, eso es completamente esperado, que una niña o un adolescente que está en sus primeros ciclos, 10, 11 años, pueda no tener sus ciclos regulares. Entonces, lo que establecen las guías es esperar al diagnóstico o hacer tu diagnóstico después de 5 años de que se presenta la primera regla o después de los 18 años, para tampoco hacer un sobrediagnóstico de estas pacientes. O sea, ojo entonces, niñas, mamás, papás, si a su hija que pues acaba de comenzar su periodo menstrual hace 1 año, 2 años, 3 años y le diagnostican el síndrome de ovario poliquístico,
duden de ese diagnóstico. Exacto. Busquen otra opinión. Así es. ¿No? Y menos vayan a aceptar someterse a cualquier tratamiento antes de confirmar el diagnóstico. Así es, eso es ¿No? algo muy importante. Sí. Me imagino que el riesgo principal son los tratamientos que tienen que ver con lo hormonal, ¿no? A una edad tan temprana. Sí, más que nada, no existe como tal un riesgo significativo tampoco en estas pacientes, sin embargo, no es lo ideal, ¿no? Porque tenemos que esperar a que se establezcan sus ciclos adecuadamente y de hecho tener otro enfoque de manejo. Por ejemplo, decíamos en pacientes con sobrepeso, pues obviamente tener el enfoque en la dieta, ¿no? De hecho, está comprobado que las pacientes que tienen una pérdida ponderal hasta el 8% de su grasa corporal pueden reglar de manera automática, es decir, sin medicamentos. Entonces, me enfocaría, por ejemplo, en estas cuestiones, ¿no? En niñas que están siendo a lo mejor con ciclos muy irregulares, checar su peso, checar su glucosa, su insulina, que yo creo que son cosas que se están viendo prevalentemente, ¿no? Las alteraciones en la glucosa. ¿El estilo de vida de las niñas tiene algo que ver, influye en algo? Sí. Que hagan ejercicio o que no lo hagan, o su alimentación. Sí, más que nada yo creo que me enfocaría más a la cuestión del peso. En las mujeres, bueno, ahí entramos en otro tema también que, por ejemplo, la anovulación, es decir, que no se presenta en ciclos regulares, se relaciona muchas veces con el sobrepeso, dado que el tejido graso en las mujeres funciona como un órgano endocrino, entonces genera alteraciones hormonales. Entonces sí creo que es algo súper importante, principalmente mantener un peso adecuado para la talla, para la edad, y creo que de ahí empezar con los hábitos saludables. A una mujer que ya se le diagnosticó los ovarios poliquísticos, ¿cuánto tiempo tiene que durar ese tratamiento? ¿Cuándo ya se puede desprender del tratamiento y decir, bueno, ya estoy libre de este tipo de diagnóstico? Una vez que los ciclos están siendo regulares, ¿no? Hay pacientes que buscan, por ejemplo, un embarazo y son pacientes que no reglan mes con mes, las haces reglar, generas una inducción de ovulación, es decir, las ayudas a que ovulen de una manera artificial, por así decirlo, y logras un embarazo. Ese sería, por ejemplo, un fin práctico de una paciente con ovario poliquístico, pero depende mucho de la paciente. Hay pacientes que tienen un cuadro muy florido, por ejemplo, acné, exceso de vello, también alopecia, ¿no? Entonces, depende mucho de la paciente. En esta paciente, evidentemente, se va a sentir mejor cuando pueda tratar ese acné, cuando baje de peso, cuando no se altere su glucosa, cuando no tenga tanto vello. Pero como les decía, el manejo es multidisciplinario. Por ejemplo, lo que está establecido en las guías es que pacientes con exceso de vello tengan una terapia, por ejemplo, con láser. Eso es lo que mejor se ha visto que les ayuda. Obviamente el dermatólogo tendrá que entrar en la parte de acné, el nutriólogo en la parte nutricional y así A ver, entonces, ¿qué hay de aquellas recomendaciones de embarázate para que se te quite el síndrome y ya no tengas este problema, o embarázate porque si no después ya no vas a poder? Ah, bueno, ahí entramos en otro tema, ¿no? Realmente los embarazos no es algo que se asocien con una mejora de estos síntomas, no. De hecho, como les cuenta, es un poco difícil que estas pacientes logren un embarazo de forma rápida o espontánea, algunas veces. En cuanto a si se tienen que embarazar porque después no van a poder, bueno, eso es una cuestión más que nada que tiene que ver con la reserva ovárica, es decir, con la edad de la mujer. Evidentemente, mientras más joven se embarace una mujer, es más fácil lograrlo. Y pues por ende también su sistema es como una mejor reacción al embarazo. Pero si es una mujer joven que padece del síndrome de ovario poliquístico y le dicen embarázate porque luego ya no vas a poder. No, exacto. Yo pondría en duda más bien ese concepto. Más bien yo diría que la paciente tiene que estar en óptimas condiciones para buscar un embarazo, que evidentemente mientras más joven sea, mejor. Bueno, digámoslo así, la edad ideal para un embarazo son los 25 años. Entonces sí es algo recomendado, más sin embargo no es algo que vaya a curar este padecimiento o a mejorarlo. ¿Y qué hay del tema de la actividad sexual de las personas que tienen este padecimiento? Es decir, ¿pueden llevar a cabo una vida sexual plena? ¿No tienen ningún tipo de contraindicaciones? No. Sí, ningún problema. O sea, en la cuestión sexual, en teoría, no tiene que haber ningún problema. Más bien yo me lo asociaría más bien con la fertilidad, ¿no? Son pacientes que, e incluso me dicen muchas pacientes, es que yo no reglo, entonces pues no me puedo embarazar. Y sin embargo se embarazan muchas de ellas. Otras no es tan fácil. Pero yo creo que en esa cuestión, la actividad sexual, pues es algo completamente normal. Más bien tendría que usar un método anticonceptivo seguro. Eso es lo que iba a decir. No el síndrome de ovario poliquístico no es un método anticonceptivo. Así es, sí, porque muchas veces se suele confundir. Sí. Doctora Gabriela Ayala, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Gracias y buen día. Buen día. Nosotros